General Lawel, mucho gusto, muchísimas gracias por acercarse hasta aquí para esta entrevista. Si le parece, comenzamos con una pregunta relativamente sencilla, ¿no? ¿Qué podemos entender por el término estrategia? Bien, bueno, antes también de empezar con el gran tema, yo debo agradecerte, Pablo, la invitación para que nuestro Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, que ya tiene 40 años de actividad, eh, encuentre este momento para poder hacer exposición de sus tareas, de sus conclusiones, después de más de 100 ensayos de los últimos 10 años sobre nuestra situación estratégica. Bueno, vamos a la pregunta. Muy interesante, por cierto. Bueno, nosotros usamos en el lenguaje coloquial el término estrategia. Es decir, tiene un uso corriente que no es el preciso de la ciencia. La estrategia es una ciencia y un arte. Ciencia desde el punto de vista de las doctrinas, que son teorías situadas. Cuando la doctrina existe, la Argentina no tiene doctrina estratégica, porque no hace estrategia. Desde el punto de vista científico, deberíamos de tener una secretaría de inteligencia, de estrategia, al nivel presidencial, como Brasil la tiene. Claro. Alguna vez la tuvimos y no hizo estrategia. Se dedicó a hacer otras cosas, por ejemplo, preparar los viajes del presidente. Absolutamente ajeno, pero es un deporte que tenemos los argentinos en usar términos muy rimbombantes para cosas que son ajenas a ese término. Como arte, la estrategia es creatividad sobre el futuro. Así como el espacio de trabajo de la política, de la gran política, que es la vida social proyectada como arquitectura de futuro, la estrategia es la cara activa de esa arquitectura. Es decir, podríamos decir, la cara, el rostro activo de la política es la estrategia, como arte. ¿Por qué? Porque es inédito. Yo muchas veces le digo a mis alumnos, si no hay estratega, no hay estrategia. Claro. ¿No? En todo caso, dicen que es estrategia y en la realidad no lo es. Hay estrategia frente al conflicto, porque es el arte de la resolución del conflicto. Y el conflicto existe naturalmente entre los hombres porque hay un encuentro de voluntades inteligentes que quieren lo mismo o quieren lo contrario. Y ahí entonces tenemos un disenso. Y ese disenso puede tener una resolución negociada, diplomática, de comunicación, o puede, a través de objetivos vitales, no renunciables, buscar el empleo de la fuerza para lograr retener o lograr el objetivo. Y ahí entonces sí aparece la maniobra estratégica dependiente de la política, de la gran política. La pequeña política es darte ganar elecciones, ¿eh? Es el vuelo rastrero. La gran política es la del estadista, la que vuela alto y va a la ola profunda. Establece objetivos de largo plazo, desde el largo plazo viene al mediano al corto. Es decir, la política va al futuro desde el futuro, no desde el pasado. En el pasado lo que tiene es la historia, la maestra de la vida, que le da principios para poder orientar y encontrar los caminos del éxito que hay que volver a recorrer. Los caminos de fracaso tienen que ser apartados. Esa es la importancia de conocer al pasado. El futuro es distinto, porque el futuro, al no tener bola de cristal, o hay que proyectarlo o hay que hacer proferencias, prospectivas. Y ahí
hay un cúmulo de disciplinas que nos permiten establecer aquellos escenarios. Inmediatamente empieza a operar la inteligencia estratégica, que va a buscar cuáles de estos escenarios son los ciertos o si son los alternativos previstos. Siempre que se trabaja en estrategia, aparece lo básico, que es lo más probable dentro de lo posible, y las alternativas, relacionadas siempre con el básico. En términos de escenarios. En términos de escenario. Ahora bien, un equipo de estrategas, planificadores, normalmente toma 3 escenarios, más ya exigiría otro equipo más. Y el momento clave de la relación del planificador con la inteligencia estratégica es cuando hay que dar el salto del plan retenido a un alternativo. Claro. Y eso siempre en oportunidad. Y acá sacamos una conclusión muy interesante. La estrategia es proactiva, prevé, planifica. Cuando hay un conductor que dice que no planifica, lo que está diciendo es una barbaridad conceptual. Es decir, pretende sacar conejos de la galera, improvisa, y la complejidad de las situaciones que vive el mundo, la región y la nación impiden improvisar. El improvisado es un fracaso potencial, asegurado. La Argentina ha prohibido por ley tener visión estratégica. Ha prohibido por ley el planeamiento estratégico de las verdaderas amenazas y riesgos estratégicos. Es decir, no conoce realmente el contenido de la palabra. Emplea la palabra y no la conoce. Entonces, el político que se forma en el centro de estudiantes y no en la facultad, que probablemente esté vaciada del conocimiento universitas. La universidad, la universitas es el todo. Es la visión holística que nos permite después la especialización. Pero la sapiencia abarca el todo. Sí, por eso la estrategia es holística también, ¿no? Por eso es holística. Ahora, le hago una pregunta, general. ¿Qué ha pasado en la Argentina? ¿Por qué la Argentina no ha desarrollado en su clase dirigente, y no estamos hablando de la clase dirigente empresarial, política, y otros estamentos de la sociedad, ¿por qué no se ha desarrollado mayor capacidad estratégica Bien. Y podríamos agregar, y geopolítica. y geopolítica? ¿No es cierto? Bien. ¿Y por qué está ausente la gran política? ¿Por qué? La Argentina está plagada de políticos de vuelo bajo, de pequeños políticos, diría Aarón. Conocen muy bien el arte de ganar elecciones. Ahora, tienen el poder y no saben qué hacer, porque llegaron al poder sin pensar a ese futuro, que es el futuro del estadista, del arquitecto del futuro, de la construcción del futuro. La Argentina tiene todo por construir. La Argentina es un país inmenso. Hay un amigo mío que viene de la guerra en su juventud, que ya tiene 95 años, y un día al preguntarle yo, ¿por qué viniste a la Argentina? Porque los argentinos no saben que tienen el más hermoso país y el más rico del mundo. Entonces, probablemente, y por ello, y ya empiezo a contestar la pregunta, es que no se preocupan del futuro. Eligen, cuando están corrompidos, al más corrompido. Aparentemente exitoso. Aparentemente exitosos.
¿por qué la sociedad los perdona y los elige? Entonces, hay una pregunta que una vez hizo un intelectual colombiano. ¿En qué momento se jodió Colombia? Y en la Argentina, lo he escuchado varias veces también a lo largo de mi larga vida, ¿en qué momento se jodió la Argentina? Que es un poco la pregunta, lo que está debajo de la pregunta Claro. es eso. La Argentina vivió en guerra civil desde mayo del 10 hasta la generación del 80. Lo trata muy bien Alberdi en sus obras póstumas. Lo trata muy bien, y ya con precisión, Joaquín B. González, cuando hace lo que el diario La Nación, que lo publica como fascículos en 12 números sucesivos, 1900, eso fue 1910, 1910. al cumplirse el Sí. primer centenario, hizo así como un arqueo político del primer centenario. Y en todos los capítulos habla de la guerra civil argentina, que él le llama el desacuerdo argentino. También le da otro nombre, una Argentina que no se quiere a sí misma, en donde al hombre lúcido se lo ataca por egoísmo. Muchas veces, siendo estudiante en el secundario y luego en la universidad y en los institutos militares superiores, he tenido larguísimos cursos de historia y discutía con mis profesores que retenían de que la causa de la guerra civil era la constitución escrita o una constitución no escrita, es decir, un derecho consuetudinario. Y yo le decía, no se pelea 100 años por una razón que me da la impresión no es tan importante, porque se elige uno u otro, pero es un medio. Yo creo que esa guerra civil, y lo sostengo todavía hoy, es un choque de culturas. Y hay una Argentina, que yo llamo proto-Argentina, desconocida, que es la Argentina originaria, la que nos da el patronímico hermoso de Argentina. Y nace en el Potosí, del Argentum, de La Plata, a donde está la concentración demográfica de la primera Argentina, de la proto-Argentina, que llega hasta las Sierras Chicas de Córdoba del Tucumán, porque a ese país se lo conoció como el país tucumanés, Sí. el Gran Tucuma, que nace desde la ciudad del barco, Santiago del Estero, que aún tiene en su entrada a la ciudad un cartel muy grande que dice Madre de Ciudades. Sí, es cierto. Todas las ciudades nacieron desde esa ciudad fundadora. Esa cultura vino desde el Pacífico. Por las quebradas entró, se aposentó y tenía como característica una cultura Augsburgo. Carlos V, Carlos Magno. Pero además tenía una religión no reformada. Es decir, la piedra basal de la cultura, la religión, estaba entera. Sí. No tenía fisuras. La cultura era de hierro. Personas analfabetas, pero cultas. Cultas en el sentido que tenían valores de hierro. Eran gente decente, dirían nuestros abuelos. Y no, como dirían también nuestros abuelos, desalmados. Razón por la cual, al tener una cultura fuerte, eran expansivos, eran generosos. Cuando San Martín necesitó crear un ejército de la nada,
las madres llevaron a los voluntarios al cuartel. No hubo que ir a buscarlos a los mal entretenidos de campaña, ni a la cárcel. Este es un signo de un tiempo. Todavía había una fuerza expansiva. Cuando entra don Pedro de Ceballos desde el Atlántico para controlar el pacto de familia y ver qué ocurría en las misiones jesuíticas por el canje que habían hecho con la Casa de Braganza, con unos islotes de piedra en el Caribe, Carlos III reacciona y lo manda al capitán general Ceballos a crear el virreinato del Río de la Plata como un antemural al ingreso de los Braganza y británicos al Potosí. A la base económica de una economía muy distinta a la que conocimos nosotros, la agropecuaria. Claro. La Argentina era industrial minera en la proto-Argentina. Y en el camino del Inca se integraba Cuyo, proveedor de vinos, aceites, frutas secas, que eran trasladadas al centro demográfico a través de la compra de mulas de los jesuitas en Córdoba fundamentalmente y en las provincias norteñas. Sí. 15.000 mulas por año y las carretas de bueyes. Pasando por La Rioja y Catamarca, La Rioja creada desde la Capitanía de Chile, Catamarca desde la Ciudad del Barco, proveedurías de las telas y bayetas fuertes que vestían al minero. Y luego llegaban a Tucumán, la gran carpintería, y a Salta y Jujuy, la gran herrería. Ese era el país inicial. Claro. Expansivo, fuerte, generoso. Con valores. Con valores firmes. Firmes. Cuando entra don Pedro de Ceballos, se refunda Buenos Aires, con anterioridad, por supuesto, se crea el virreinato, 30 años después, mayo del 10, ingresa a estas tierras la Revolución Francesa. La religión fragmentada, que al norte va como protestante y al sur, países latinos, como católica, romana. Y choca con aquella cultura que venía desde el norte, desde los arribeños, desde los abajeños. Ese choque es el que trajo el conflicto. Hay un tema estratégico, la ausencia de conocimientos de la resolución del conflicto, que es la estrategia, hizo que fuese sangriento el encuentro. Ubiquémonos en el tiempo. ¿Cuándo? De 1810 a 1880. Ok. Donde aparece un hombre Sí. que nace en el país tucumanés y se ilustra en el país nuevo, en Concepción del Uruguay. Alejo Julio Argentino Roca. Muy bien. El único general invicto del ejército argentino, que ganó siempre las batallas con un mínimo de hombres y un mínimo de fusión de sangre, porque había arte. Había objetivos. Extraordinario personaje, que justamente los hombres egoístas y transculturizados lo quieren echar abajo de sus monumentos ecuestres. Ahí está la explicación que hay que darle a la juventud argentina de la razón y sin razón de querer echar abajo los monumentos de un estadista. El único posterior a San Martín. Fueron los dos grandes estrategas argentinos, ¿no es cierto? Y grandes políticos. Y grandes políticos. Es decir, estadistas. Lo dicen los hombres que trabajaron al lado de ellos. El ayudante de San Martín en Lima era un hombre de O'Higgins,
capitán del ejército chileno. Las cartas que semanalmente le enviaba a O'Higgins decían: todas las semanas admiramos más a este hombre. Él ve detrás del cerro. Era un estratega. Tenía una visión de futuro, sabía qué quería, la independencia de América, no de la Argentina. Y era tremendamente fuerte en su cultura expansiva, a punto tal que cuando ve un hombre egoísta que no le entrega las tropas para terminar la campaña, siendo que él sí lo había ayudado con tropas para Pichincha y para Junín, le dice: me voy a apartar porque usted no acepta que yo me subordine a usted. Renuncio al poder. Ahí le quiero hacer dos preguntas. ¿Cómo no? Una es, ¿qué pasa a partir de ahí? O sea, la verdad que en la cantidad de décadas que estamos hablando, más de un siglo, llegando hasta el día de hoy, podemos ver dos personas con una clara visión estratégica y voluntad de transformación, ¿no? Porque tampoco era que se encontraban con cuestiones simples a resolver, ¿no? ¿Qué pasa con la Argentina que no vuelve a generar? Bien, yo lo estudié el tema. Tengo mis conclusiones, que no es la verdad, es mi verdad. En San Martín hay algo central. Calza uniforme a los 11 años. Es subteniente a los 15 años. Combate en el desierto del norte de África con los árabes. Combate embarcado en el Mediterráneo, 2 años. Y luego, combate contra Napoleón Bonaparte con las tropas españolas desde el oeste, mientras su coetáneo Clausewitz, con la misma jerarquía de él, estaba al lado de los grandes mariscales austríacos que lo combatían desde el este, al mismo enemigo, un general de la talla de Napoleón Bonaparte, en donde estaba resumida toda la historia militar para crear lo nuevo. Un ejército que combatía por la bandera y no por la soldada. Una revolución fallida que él transformaba en imperio. De ahí vienen estos colores. Estos colores son los colores de la libertad. La libertad que ahora algunos quieren coartar. Fíjese al nivel en que llegamos. Y ese sol, que no es cualquier sol, es el sol del Inca. Es el sol de la Orden del Sol de San Martín en Lima. Muy bien. Que como cadetes del Liceo Militar lucíamos en nuestro cinturón y en nuestra gorra. Ese sol. Ese sol es el anclaje que Belgrano le pone a los colores de la libertad. Ya que la tenemos aquí presente, gracias a su cuidado para esta charla. No, era lo mínimo que se podía hacer. Bueno, Pero, digamos, y volviendo al tema de la es lo que quiero. ausencia de Le quiero agregar. generación de pensamiento. Vamos al caso de San Martín. Sí, San Martín tenía una vocación aprendida de su papá y consolidada en su carrera específica militar, que lo hace estratega natural al captar, entender, comprender y asimilar lo que veía en Napoleón. Lo mismo hizo Clausewitz. Y no hicieron los mariscales austríacos, Gneisenau y Scharnhorst, que repetían recetas viejas frente a un hombre que les daba batallas de aniquilamiento y los destruía. San Martín, en cambio, cuando tuvo mando aislado, lo demostró en Bailén, hacía lo que hacía Napoleón. Y vino a América y aplicó lo aprendido en la campaña. Clausewitz lo escribió en la obra monumental de la guerra, La guerra. Frontieres,
No hay otro que supere en Occidente a ese tratado de la guerra. Pero estudió epistemología con Kant en Heidelberg 11 años para poder escribirlo. Y le dijo a María, su mujer, quiero escribir una obra para siempre, un clásico. Eso informa a la forma de pensar occidental, lineal. Y nos llegó, esto va adelantando lo que vamos a decir al final, nos llegó Sun Tzu con los procesos revolucionarios y la dirigencia no pudo entender el pensamiento lineal al pensamiento del débil frente al fuerte, porque Napoleón iba del fuerte al fuerte buscando la decisión en la batalla de aniquilamiento. Claro. ¿Y por qué entonces el que asesoró ese famoso decreto que nos lleva a la guerra interna habla de la palabra aniquilamiento, que tanto me la preguntan los jueces cuando voy a los estrados del Tribunal Oral Federal? ¿Qué quiere decir aniquilamiento? Era imposible aniquilar a la forma en que venía la agresión del débil frente al Claro. fuerte. Era imposible. Ahí tenemos Había a que Sun Tzu. entenderla. Ahora está fuera de la concepción. Esto es San Martín. San Martín entonces, desde una vocación fuerte, una posibilidad de comprensión enorme. Ahora, Profunda. ¿a dónde está esa capacidad? Estos son los lóbulos cerebrales que le dio la señora Matorras a San Martín, la mamá. Ahora, general, tuvimos a San Martín como gran estratega en la Argentina, tuvimos al general Roca, Y ahora vamos a explicar lo de Roca. claro. Roca ha Hablamos un nacido... poco de Roca y después le voy a preguntar de nuevo, ¿qué pasó después Bueno, con este país? lo vamos a tratar. Sí. Lo vamos Hasta a el día de tratar. hoy. A veces el éxito lleva a estas cosas. Hablemos un poquitito de Roca. Roca nace en Las Vizcacheras, una estancia de la familia en Tucumán. Es educado por un sacerdote. Y cuando tenía 11 años, a través de un requerimiento que Urquiza, presidente en Paraná, le hace a los gobernadores de provincia, les pide 2 jóvenes brillantes para que vayan como internos al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, que acaba de fundarse, con profesores de la Sorbona francesa, porque el rey los había echado y Aarón Castellano los trajo para acá. Quiere decir que en Roca está la síntesis de la cultura más fuerte y de la civilización última. Y la síntesis se encuentra un cerebro como el de San Martín, que hace puente entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo frontales. Que eso es una de las formas de describir la estrategia. Ahí está la capacidad creativa, ahí está el arte. Arte y síntesis. Y síntesis. La síntesis es justamente lo que permite que el conocimiento sea creatividad. Claro. Lo nuevo. ¿Eh? Porque Yo tengo oxígeno, correctamente. tengo oxígeno e hidrógeno, gases. Los reúno, tengo agua. Claro. Algo distinto. Bueno, esto lo hace una mentalidad con esa capacidad de crear, que no es tener la lámpara de Aladino, es tener lo que la mamá le da. Por eso aquello de lo que natura non da, Salamanca no presta. La natura les dio eso y la circunstancia histórica de uno y del otro también les dio la posibilidad. Luego tuvieron y encontraron la posibilidad de ejecutarlo. Muchos otros tienen esas posibilidades, no tienen la oportunidad de ejecutarlo. Y menos en los tiempos en que el egoísmo al lúcido lo oculta, lo aparta. No puede competir con él, lo destruye. Que es un poco la respuesta a la segunda parte de su pregunta. ¿Qué nos pasó después? Es decir, ¿cuándo se jodió la Argentina?
¿Qué nos pasó después? Es decir, cuando se jodió la Argentina. Por eso estábamos charlando de Joaquín B. González y sus fascículos del Diario de la Nación, de los 12 El centenario, fascículos, donde habla de la guerra civil argentina y de la discordia nacional. Cordis, corazón, sentimiento, afecto, el desafecto, el choque de una cultura agrietada, de una cultura relativizada, de valores débiles y de seres humanos contraídos, egoístas. No entregan nada. Preguntan, ¿y para mí qué hay? ¿Cuándo comienza ese proceso? Ese proceso es complejo, como todos los problemas humanos, ¿no es cierto? Hay una frase muy interesante que yo tengo en varios de mis escritos. El tema humano no se puede medir con los números. Somos una complejidad social que no tiene resoluciones positivistas del cálculo. No es fácil entrar a ese ámbito. Hay que tener sensores específicos para poder ingresar a ellos. Pero hay una serie de circunstancias históricas que se dieron en conjunto. El tremendo éxito de una Argentina que en un breve lapso llegó a su cenit, sexto lugar del mundo en Producto Bruto, mayor ingreso per cápita que la mayor parte de los países europeos, el Producto Bruto argentino superior a la sumatoria del resto de Iberoamérica. En gran parte liderado por Roca. La generación del 80, el pensamiento de la generación del 37, Alberdi, Sí. y ese grupo de hombres liderados por Roca. Cuando los presenta en el Congreso, en su primera intervención como presidente, en la Asamblea Legislativa le dice, estos señores que me acompañan en el gabinete, todos son presidenciables. Imagínense si leemos la situación actual y si podemos decir que ese conjunto, aquellos eran 9, estos son 23 creo. No creo que haya uno solo que sea presidenciable. Sí. Entonces, ahí está la medida de la crisis decadencia que de acuerdo a los estudios que yo tengo realizados en mis trabajos, cabalgan sobre la iniciación de la Primera Guerra Mundial. Año en que muere Alejo Julio Argentino Roca. A partir de ahí se reinicia la guerra civil, pero no como guerra civil partidaria, sino como guerra civil social. Y entran ahí a jugar varios hechos. La guerra mundial, que llamo la Primera Guerra Mundial, que yo llamo Guerra Civil Europea, Primera Guerra Civil Europea, es una guerra de autodestrucción de Occidente, creada por el egoísmo de no permitir el ingreso de las nuevas potencias. Estados Unidos había ocupado todo el sur del actual Estados Unidos, que era mexicano. Se transformaba en una potencia bioceánica. Pedía pista y no se la daban. Japón había ingresado a una etapa de crecimiento interno formidable. Y Alemania, en el núcleo de Europa Occidental, tampoco se le daba lugar. Esto trajo ese egoísmo de no permitir el ingreso por parte del hegemón británico. Trajo el conflicto. Y ahí vino el primer pedido a Estados Unidos que venga a intervenir en la matanza
de esa guerra inocua, no tiene sentido alguno, de morir gaseados en las trincheras. Van los jóvenes americanos y se va inmediatamente a un armisticio, no una rendición. Y Clemenceau, ejemplar presidente del egoísmo europeo, transforma el armisticio en una rendición con el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles trae a Hitler. Y viene entonces la Segunda Guerra Civil Europea, que trae también una consecuencia. Esta vez está Roosevelt en Estados Unidos y Churchill le va a pedir por favor que venga a intervenir porque ahí Hitler estaba por desembarcar en las Islas Británicas. Y Roosevelt le dice sí, en el Acta del Atlántico. Yo voy a intervenir. Me firma el Acta del Atlántico, 3 párrafos. Termina la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Civil Europea de autodestrucción, y ustedes entregan todas las colonias. Con lo cual, Inglaterra, como colofón a su egoísmo, iniciado en el 14, gana la guerra con Churchill y pierde el imperio. Fuller dice, a todos los caballos detrás del carro. Y ahí vienen consecuencias sobre Iberoamérica. Ahora vamos a tratar un poco las cosas para explicar qué pasó a caballo de la iniciación de la Primera Guerra. Pacto Roca-Runciman, tan comentado. Una búsqueda desesperada de la Argentina para retener la posibilidad de su economía. Porque estaban los submarinos liquidando cualquier transporte a través del Atlántico, sí, que alimentaba la guerra. Primera cuestión. Segunda cuestión, el maquinismo, la revolución industrial que estaba en el eje de todo este proceso de guerras civiles, que expulsaba de Europa, es decir, desde las monarquías, al nuevo socialismo armado, sindical, le llamaban ácratas. Y ahí viene aquí ese grupo de republicanos españoles, que luego serán padres de incluso presidentes argentinos, que traen tremendas odios sociales, resentimientos sociales. Las leyes del tiempo de Roca permiten superar la etapa inicial de esa guerra social sin llamar a las Fuerzas Armadas. Claro, sin sangre. Con leyes. Una de ellas es la ley que permite que los extranjeros que sean encontrados con armas en estos movimientos como el taller de Bacena tienen que ser devueltos a su país de origen. Y ahí entonces son embarcados. La ley 1420, que va a ilustrar al soberano, porque ya la ley Sáenz Peña está en acto y era secreta, obligatoria y universal. Y en la República, cuando vota el Lampen, ignorante, es posible que sea comprado el voto con un par de alpargatas o menos, con una empanada. Entonces había que ilustrar al soberano. Bueno, eso marca visión y capacidad estratégica, indudablemente, del dirigente. El problema es que allí los retardos que tuvo proactividad, como decía usted antes. Bueno, el tema es que los retardos que ha habido en la actualización de los sistemas trajo la lucha corporativa, la lucha sectorial, interna, la guerra social, que desemboca en la revolución del 43, que en el 45 trae el peronismo. Y se continúa entonces la lucha maniquea, a donde está estacionada todavía gran parte del periodismo argentino, claro, que todavía lee
los hechos de esta etapa del siglo XXI con lo que ocurrió a mitad del siglo XX. Claro. A mi edad, los nonagenarios, vivimos aquella etapa, conocimos esos odios como jóvenes confundidos, porque escuchábamos campanas alternativas y nos preguntábamos dónde estaba la verdad. Bueno, las fuimos a buscar. Las carreras que hice en esa universidad, que vi caer a lo largo del tiempo, como alumno primero y como profesor después, fue fantástico. Una cosa que me traía a mí permanentemente la convicción de que estaba en lo cierto, de que estábamos en una crisis, decadencia, de una carencia dirigencial en un gran país. Es decir, no teníamos lo que tuvimos a fines del siglo XIX en pleno siglo XX. Y todo el siglo XX fue un continuo, yo diría, desencuentro de los argentinos que se autodestruían permanentemente, sin encontrar lo que Joaquín B. González llamaba el desacuerdo o el cordis, la concordia. Había discordia. Y por último viene Juan Álvarez, un socialista, miembro de la Corte, candidato a la presidencia, que escribe Las guerras civiles argentinas. Un librito de 130 hojas, un libro de tesis, que responde a su pregunta. Yo diría que leyendo Alberdi viejo, de las obras completas, Grandes y pequeños hombres de plata, leyéndolo a Joaquín B. González y leyéndolo a Juan Álvarez, usted tiene la respuesta que está buscando. Y encuentra a un hilo procesal que nos lleva a lo que podríamos decir, tuvo oportunidades de cambio y la ausencia dirigencial impidió la salida. Entonces, yo le quiero ahora plantear una pregunta, un poco como resumen, evidentemente, por los motivos que usted acaba de explicar, durante el último siglo, la pulsión de esta discordia que usted acaba de explicar ha sido más fuerte que la posibilidad de una, digamos, de la emergencia de líderes con capacidad de estrategia y capacidad de ejecución, porque evidentemente no ha ocurrido. Exactamente, porque hay un relevo generacional de liderazgo. ¿Cómo es ese tema del El relevo? tremendo éxito económico no fue acompañado por un éxito político. Es decir, hubo desarrollo económico y no hubo desarrollo político. El desarrollo político aún hoy no tiene tratamiento en la universidad, en ciencias políticas. Yo he sido profesor en esa facultad durante 40 años. He hablado del tema y por supuesto que lo he tratado. El desarrollo político tiene dos ejes: representación y participación. Fíjese, en Estados Unidos la Cámara de Diputados se llama Cámara de Representantes. Usted le pregunta a un ciudadano argentino, ¿qué diputado lo representa? No tengo idea. Es decir, nosotros no somos conscientes de que el poder en la República está en el electorado, en la base electoral, en el hombre que trabaja, y que no lo ilustramos adecuadamente con la comunicación social, con formadores de opinión, y que le transmitimos lo que en este tiempo se llama relato, una falacia política que es un sueño, es una construcción intelectual para poder llevarlo a donde quiere un dirigente extraviado de carácter revolucionario. Y el verdadero hombre que representa a esta gente no aparece. Eso anula a la participación. Es decir, en la última elección hay un 34% del electorado que se abstiene o vota en blanco. O vota en blanco. Eso significa que no participa. ¿Por qué no participa? Porque
es pesimista con respecto al sistema y le niega la posibilidad de su voto, con lo cual nos perjudica a todos. Es un egoísmo de su parte, pero esto está en una reacción afectiva del hombre, es decir, es un sentimiento que tiene. De apatía también, ¿no? Exactamente, no cognitivo, porque si lo razonara un poco, se da cuenta que no nos favorece esa actitud negativa que es egoísta. Es que no tenemos salida. Usted lo escuchará decir en gente de su generación y de sus amistades. No salimos más. Aparece entonces un hombre outsider, es decir, un hombre fuera del sistema, que los trata de casta y patea el hormiguero. Viene a buscar la representación de ese resentido con el sistema y logra la mayoría en una elección primaria, frente a otra mayoría de los que están más equilibrados, pero tienen un problema. Dentro de ellos hay halcones y palomas, aunque lo nieguen, o llámele como quiera llamarle. La verdadera nomenclatura estratégica sería revolucionarios y contrarrevolucionarios. El periodismo le llama halcones y palomas. Las palomas son los topos infiltrados socialdemócratas en partidos que ellos no tienen, porque no tienen mayoría. Y cuando llegan al poder con las coaliciones, impiden la gobernabilidad, impiden los cambios estructurales que son los necesarios para poder salir de la discordia. Retienen la discordia por un mando internacional que existe y que es el relevo de la Unión Soviética. En el 91 implosiona la Unión Soviética. En el 90 Castro y Lula crean el Foro de San Pablo, que es el relevo de la Unión Soviética, comando político y estratégico del proceso revolucionario iberoamericano, que en la Argentina lleva más de 63 años de acción permanente, continua. Alguna vez con usted y nuestro amigo Semería, yo les decía, los 70 nunca se fueron. Esto porque había aparecido un libro que decía los 70 vuelven. No vuelven porque no se fueron. Lo que pasa es que cambiaron de ropaje, cambiaron de nombre y siguen cambiando de nombre. Cambiaron de lenguaje. No buscaron las armas, buscaron los medios de comunicación. Esto que usted emplea ahora. Buscaron el manejo de la economía, de la cultura. Y ahí viene el origen de la batalla cultural y del apoyo que viene a prestarle otra fuerza descompuesta de Occidente, de orden privado. Y tenemos en este momento un enemigo complejo, el viejo proceso revolucionario castrocomunista, los elementos del narcoterrorismo, que son el apoyo logístico y financiero del proceso revolucionario, las FARC a la cabeza, que son el principal cartel de la droga, de la cocaína en el mundo, y que tienen más dinero que los estados. Y el tercero, que está oculto, el globalismo, que acá se le llama progresismo o mundialismo. Fuerzas de origen financiero, con sede en Londres, nuestro enemigo histórico, y que están llevando adelante una lucha permanente contra el occidente cristiano, que ha llegado a infectar a la Iglesia Católica. Y si no, explíqueme por qué los nombramientos últimos del Papa Francisco en el Vaticano.
Y ahí usted tiene entonces la complejidad del enemigo que está infiltrando en las coaliciones y que pretenden, aún perdiendo la interna en la reciente elección primaria, pretenden presencia permanente para poder impedir la gobernabilidad. Ahora, el outsider no tiene la confianza del sistema. Es muy probable que haya obtenido un número de votos en la primaria que es inocua desde el punto de vista del nombramiento de los nuevos dirigentes. Y que ahora, donde hay que elegir los dirigentes, va a haber una migración hacia un mayor equilibrio. Ahora bien, ¿cómo logrará el equilibrio la persona que está enfrentando una lucha tremenda, interna y externa, en el ámbito de una revolución y con un gobierno que está en manos del Foro de San Pablo hace 20 años, ante la ignorancia de la dirigencia que usted cita? La sumatoria, así como hay un porcentaje importante que usted acaba de mencionar, de votos en blanco, de abstenciones, la sumatoria de lo que sería el movimiento antirrevolucionario es hoy una mayoría. Indudable. Ahí no hay una oportunidad de que 82%. una coalición... 82% frente a un 18% revolucionario. Claro. Limpiando los números, para tener una idea de que esa minoría, a su vez, tiene topos dentro de esa mayoría. La peligrosidad no está en los que se exhiben, sino en aquellos que están ocultos, que son más peligrosos que estos. Ambos están en el Foro de San Pablo, como estalinistas o como progresistas gramscianos, es decir, socialdemócratas, eurocomunistas, dependientes de la Internacional Socialista de París, Cuarta Internacional, asociados y renovados con un elemento de apoyo que se llama Grupo de Puebla, donde está nuestro presidente, único presidente activo en el grupo, y en donde Lula, extraído de la cárcel, reconociendo que los 17 años que tiene impuestos son merecedores de cárcel porque ha cometido el hecho delictivo, pero hay un tema de forma. El juez Moro no tenía jurisdicción y por esto un juez de los 14 de la Corte permite sacar a ese hombre de la cárcel y llevarlo de nuevo a la presidencia, porque el foro le dice a un opositor del comunismo, socialdemócrata, el hombre más prestigioso de la política brasileña, que vaya a apoyar a Lula en estas elecciones. No sé qué pensará este hombre actualmente cuando Lula lleva a la Argentina del Bozal a formar parte de los BRICS a partir de enero. Y ahora la lleva a La Habana al grupo de los 77 más China. Elementos ajenos a nuestra cultura libre, partidarios de la dictadura y además de una cultura que no es la nuestra. En una lucha hegemónica mundial entre el mundo talasocrático, liberal, marítimo, oceanográfico, frente al mundo telurocrático continental asiático, que se da en la lucha de Estados Unidos frente a China, con una guerra civil en Europa que es continuidad de su debilidad egoísta interna, cultural, dentro de una misma raza, dentro de una misma religión, teniendo en cuenta que los rusos nacen en Kiev, y en donde la propaganda hace de que Occidente haya alimentado a través de esas fuerzas del globalismo a los extremistas internos de Ucrania para crear un problema en el Donbass
y hacer que intervenga Rusia porque no quiere que la NATO vaya a ocupar las fronteras rusas a escasa distancia de Moscú en tiempos de misiles. Cosa que Kissinger hace años que viene repitiendo. Tiene 101 años, acaba de escribir un libro después de visitar a Putin y al presidente ucraniano. Y después de pasar por Europa y dejar el mensaje en Europa. Porque ahí está la declaración de Hollande y del propio Zelensky de que han mentido en los dos tratados de Minsk posteriores a victorias rusas en Ucrania, buscando tiempo para armar a Ucrania. Con lo cual están diciendo, somos tramposos, estamos engañando. Y esto lo está diciendo un hombre de 101 años, que está de vuelta de todo egoísmo personal y que mantiene una lucidez enorme y conoce a fondo el proceso del mundo telurocrático y del talasocrático. General, hablando de Rusia, ¿no? Y si después podemos volver a algún análisis de prospectiva, más allá de estas primarias, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar si si esta mayoría gana, eventualmente logran algún nivel de, digamos, de coalición? ¿Qué se puede esperar que hagan los movimientos revolucionarios que quedarían en minoría? Si podemos esperar que se acoplen a un sistema democrático o podemos esperar otro tipo de acciones para desestabilizadoras, como de hecho ha ocurrido en el último siglo en la Argentina. Prácticamente ningún presidente no peronista ha terminado su mandato. Así es, claro. Yo más que peronista le diría todo presidente inclinado al proceso revolucionario. No ha terminado. ¿No es cierto? Sí. Porque acá el peronismo y el radicalismo dejaron de existir a través del entrismo. Si usted piensa, ¿me puede decir quién es el líder del radicalismo aceptado y del peronismo? ¿Qué doctrina tienen los dos partidos históricos? No la tienen, están licuados. Hay capitanejos, no hay caciques. Y para ello entran a las coaliciones en diversos sectores. El radicalismo mendocino cordobés no tiene nada que ver con el jujeño, nada que ver. El gobierno de la ciudad no tiene nada que ver con el PRO. Y lo demuestra con la acción en Córdoba, 10 días antes de las elecciones. Sí. El que lee esto desde el punto de vista estratégico del conflicto, lo entiende. El que lee la anécdota ideológica no lo entiende. Lo repite como anécdota. No llega a la síntesis. Para curar al enfermo, el médico le baja la fiebre, pero no lo manda a la casa. Lo manda al laboratorio a ver dónde está el origen de la fiebre. Yeah. Esto es lo que hay que hacer, encontrar el origen del problema. El origen es cultural y político con efectos socioeconómicos terribles que somatizamos. Ahora bien, yo ayer pregunté en 2 o 3 reuniones que tuve, grupos de profesionales de mi edad, ¿quién es el ministro de Cultura de la Argentina? Ninguno me pudo contestar. ¿Quién es el ministro de Cultura de la ciudad? Nadie me pudo contestar. Son ministros claves para recuperar la base de la solución que usted me pide. Recuperar el ser, la identidad del argentino, porque ahí está su moral y su fuerza expansiva. Y luego hacer lo que debe hacer, tomar el camino que abandonamos, el camino que nos llevó al cenit. Entender a la civilización reteniendo la cultura. Lo que hizo MacArthur con Hirohito, no lo fusiló después de la guerra. Le dijo, venga,
tome un whisky, aunque no lo haya visto nunca antes. Entienda a los americanos, retenga el Mikado, retenga la cultura, sea el dios de los japoneses, pero tome la civilización americana, tome nuestras instituciones, tome nuestra civilización, que es lo que hizo Roca en la Argentina, gracias a los profesores franceses y a su cuna tucumana. Bueno, esto es lo que hay que transitar en los días de hoy. General, hay que transitar en los días de hoy, pero va a haber un periodo bastante complejo y estratégicamente muy desafiante, intermedio. O sea, Argentina viene licuando su cultura hace décadas. La cuestión digamos, para un nuevo gobierno, va a ir recuperando esa cultura. Cuando hay dos culturas o subculturas que están en choque. Pero tengamos en cuenta, la última elección nos da un dato de oro. Hay una mayoría absoluta de contrarrevolucionarios. Hay una minoría del 18% que apoya a la comandante revolucionaria, con causas pendientes en la justicia penal terribles, inexistentes en el mundo por el monto de lo que ha robado. ¿No es suficiente? Muy bien. Contestando su pregunta, hay una fecha clave, 24 de julio del año 19, Foro de San Pablo, encuentro en Caracas, resolución, iniciar la contraofensiva para recuperar los gobiernos que perdimos en elecciones libres, a través de la insurgencia sediciosa. El encuadramiento con especialistas cubanos, colombianos, venezolanos mayoritariamente. En Colombia fracasan, lo espera un presidente curtido. Le hace una movida y fracasan. Lo ensayan en Ecuador, nuevamente el presidente los esperaba. Quien no los esperaba era el conservador Piñera, meses después. Con el aprendizaje de los dos primeros hechos, pleno éxito en Chile. El modelo de futuro del resto de los partidos de los países iberoamericanos. El que iba al primer mundo, con un presidente débil. Débil en el sentido de los conocimientos que debe tener un político hoy de carácter holístico, de carácter global. Entender cuáles son las guerras del siglo XXI. Guerras de séptima generación, guerras híbridas, que intentan disfrazarse de no guerras para el gran público. El encuadramiento de más de 2000 cuadros externos que entraron en menos de una semana a la juventud chilena preparada por Marta Hanecker a lo largo de más de 20 años. Socióloga de la Universidad Católica de Santiago, esposa del jefe de la inteligencia cubana a lo largo de 25 años, residente en Caracas, actualmente en Canadá. Queman en menos de una semana una inmensa cantidad de agentes públicos, carabineros, con bombas Molotov. No le tiran al edificio, le tiran al hombre. Queman 60 supermercados, todas las formaciones de subterráneos más modernas de toda Iberoamérica. 5 iglesias tradicionales, simbólicas, una universidad. Y a pesar de que el general comandante de la guarnición de Santiago le dice al presidente el primer día, usted me ordena verbalmente que yo mande mis soldados desarmados a las esquinas de Santiago. Mis soldados no son patitos en una galería de tiro. Si usted no me ordena ingresar a la guerra que usted manifestó esta mañana por televisión que existe, yo no tiro con balas de goma, yo retiro las tropas hoy a la tarde y no salgo más de los cuarteles.
usted tiene dos caminos, o enfrenta el problema, que lo tiene, y estoy de acuerdo con usted que hay una agresión bélica. Ahora bien, usted reacciona buscando la negociación con el enemigo. Lo voy a pensar. Y luego de pensarlo, le dijo general, manténgase en el cuartel, voy a negociar. ¿Qué negoció? El cambio de constitución. Que afortunadamente después el pueblo chileno entendió que no era el mejor Ahora, camino. pero mire de por medio cómo el hecho sorpresivo psicosocial hizo de que en la primera elección, donde se determinaba si se quería el cambio de constitución, ganó por el 72%. Claro, ahí vino la elección donde un comunista se hace cargo del poder, un hombre enfermo además, incapaz, Boric. Y los elegidos para ese Congreso Constitucional presentan una constitución multinacional que revienta la unidad chilena y trae instituciones del comunismo que supera a Cuba. Y la población se enloquece y en la próxima elección dice no por el 65%. En estrategia diríamos que es un overreach. Exactamente. Pensaron que podían llegar más lejos, afortunadamente, porque si lo hubieran hecho más gradual, tal vez hubiera tenido otro resultado. Un periodo de reflexión. Y un periodo donde hubo una libertad de prensa que pudiese ilustrar al no ilustrado de lo que estaba ocurriendo. Había hombres claves para decirle, miren lo que tenemos por delante, miren el camino que están abriendo. Bueno, eso es lo que quiero decirle, porque hay dos modelos para poder contestarle a usted de lo que nos puede ocurrir a nosotros. Bien. Ahora, después de la elección primaria. Los modelos son el judicial, que en la Argentina fracasó. Lo intentaron, acuérdese, democratización de la justicia. Sí. ¿Se acuerda de ese juez? Eso es Gramsci puro, uno de los vectores de ataque, digamos, ¿no? ¿Se acuerda que en el tribunal número 1 oral de acá de Comodoro Pi, un juez me preguntó, ¿usted no cree en la democracia? Cuando le dije que ese era un intento de dominación del sistema judicial porque era lo único que no dominaba la revolución. Dominaba una parte con justicia legítima, un partido político dentro de una institución, una barbaridad. Pero había un 40% sano. Había que eliminarlo, para ello se democratizaba la justicia. Fracasaron porque la Corte le dijo no, anticonstitucional. Entonces fueron al dominio del Consejo de la Magistratura. Ahí hubo idas y vueltas. Y terminan con el juicio político a la Corte, porque ya el tiempo se agotaba. Y además, Tartufo no había cumplido con el contrato por el cual fue llevado a la presidencia. Había que sacarle las causas a ella para que continuara, porque ahora podía ser nuevamente elegida presidenta. Entonces, esos dos fracasos en la justicia nos dejan la alternativa chilena, la sedición. Ya se ensayó en Jujuy, la comandó Petragala, nadie accionó. Ningún juez, ningún fiscal dijo, esto es sedición. ¿Qué antecedentes tiene Petragala? Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Y no, previamente en su juventud. Hijo de terrorista. El mérito de él es este. Ser hijo de terrorista es ser un hombre elegido para un cargo público porque tiene ese mérito. Porque está demonizado a aquel que fue llamado al aniquilamiento por el propio Estado. Y esos señores que aniquilaron, esos señores que combatieron, están 2.600 encausados en la cárcel. Más de 800 ya muertos sin sentencia.
Es decir, el vencido juzga al vencedor. En Nuremberg, el vencedor juzgó al vencido. Allá duró 8 meses el juicio. Acá lleva 40 años. Y la acción psicopolítica desarrollada por especialistas a través de los medios hace de que nadie lo vea. Una manipulación cerebral magnífica. Hay una cierta apatía, ¿no? Lograda por esta manipulación cerebral. Mm. Es la anomia. Sí. Bueno, una sociedad que no percibe y naturaliza. Me quiero detener ahí un minuto con digamos, el nuevo gobierno va a necesitar, digamos, establecer las bases culturales que le permitan al país retomar un camino de desarrollo económico como consecuencia, pero previamente, digamos, sentar las bases culturales correctas que hemos ido perdiendo. Las nuestras. ¿Qué pasa con la capacidad de la dirigencia para hacer ese trabajo? Bueno, porque si acá se levantan- discute solamente de economía, de cuál va a ser el próximo ministro y cuál va a ser el próximo plan. Yo tengo 59 años, desde que tengo uso de razón, siempre vi la discusión sobre el próximo ministro y el próximo plan. Y prácticamente ahí se ha agotado la discusión. Así es. Se busca como resolución al ministro de Economía. ¿Usted se acuerda cuando en el secundario estudió las guerras púnicas? Roma tenía sus legiones encabezadas por las águilas del poder, del imperio. El enemigo fenicio, desde allá enfrente, en el norte de África, exhibía como divisa al signo monetario, los fenicios. Bueno, Aníbal Barca fue traicionado, era el héroe de los fenicios, había ganado nada menos que la batalla de Canas, donde Terencio Varrón fue destruido. Murieron más de 100.000 romanos en una batalla de cerco. Ahora estaba Escipión el africano con el símbolo del poder del imperio en la costa africana en la batalla de Zama, combatiendo con Aníbal ya próximo a Cartago, la capital. Y en Cartago los senadores discutían si le iban a pagar o no las tropas. Fue derrotado Aníbal Barca. Y Escipión el africano entró a Cartago, la destruyó, la quemó, la aró y echó sal. Hoy no se sabe dónde estaba. Y Aníbal Barca termina siendo envenenado por quienes lo habían levantado al nivel de héroe nacional. Bueno, un pueblo que habla todo el día de economía, que habla todo el día del valor del dólar, que entiende que el problema que tenemos es económico, no entendió que esa es la consecuencia de un problema original, causa primera, profunda, que es más etéreo, por supuesto, más abstracto, el tema cultural, la recuperación del ser. ¿Cuál es el discurso de Giorgia Meloni? Votada por el 70% de los italianos. Cuando va a España y le habla a los españoles, se ponen de pie y gritan frente al discurso de esta mujer. ¿Qué le dijo? Soy una mujer, soy una madre, soy italiana. No acuerdo con que vayan a romper las tradiciones de mi pueblo. Se dio cuenta de dónde estaba el origen del problema. 70% de los votos. Nunca un primer ministro italiano tuvo esa cantidad de votos. Reaccionó.
jefa de gobierno de Madrid vino acá y dijo lo mismo. No habló de economía. Ahora, debemos rogar que nuestros candidatos se den cuenta que deben empezar dándole prioridad a lo que es central y que va a permitir la permanencia del curso que debe tomar el país, retomando el camino del éxito perdido a principios del siglo XX. Ahí lo abandonamos, ahí hay que retomarlo. Ese es el camino. Ahora, si no lo entienden, por un tiempito van a corregir el problema inflacionario. Vamos a caer inmediatamente de nuevo en el ciclo, repitiendo lo que ya venimos repitiendo desde el 83 en adelante. Sí. Donde la alternativa no es ya el golpe de Estado, es la elección. Es que el pueblo reaccione y entienda lo que está pasando en otros lugares. Y está pasando acá. Acá hay un ensayo permanente del modelo chileno. Lo hemos visto hace meses en la Avenida 9 de Julio, en los taponamientos de la ciudad. Lo estamos viendo ahora en el saqueo. Lo hemos visto en Jujuy, donde se sanciona a una sancionada que ya está presa, en vez de tomarlo al tipo que está dirigiendo la operación. Entonces, si no caemos en la cuenta de lo que hay que hacer, nosotros vamos a ir, aún ganando las elecciones, a repetir nuevamente un ciclo de fracaso que necesariamente va a ser más corto que antes. Ese 18% amenaza poniéndole miedo al electorado de todo tipo. El miedo se supera con coraje. El coraje existe cuando hay objetivos claros. Los objetivos son los que tienen que plantear los candidatos. Si no los plantean, no hay camino de futuro. Claro. Entre esos objetivos está un plan económico que acierte, porque si no, no puede durar ni un año. Indudable. Pero lo que se ve es falta de mirada sistémica del resto de los temas. O sea, un poco el planteo era, ¿qué capacidad tienen los líderes actuales, los que tienen más probabilidades de ganar, para manejar un proceso de transición, para ir reforzando estos valores de base? Obviamente que tienen que acertar con el plan económico, porque si no, no van a durar ni un año, pero también para manejar la actividad sediciosa que puede haber durante ese periodo de transición. De hecho, no hay muchos presidentes que hayan terminado sus mandatos durante el siglo XX. Cuando hay un teatro de operaciones, el comandante de teatro tiene un estado mayor para la operación en acto y otro estado mayor para la operación futura. Los dos actúan de consumo, no están separados, están comunicados. Indudablemente que la herencia que deja la revolución es el caos, el desastre, la incultura. La incultura es la fractura de los valores, principios y creencias que afectan a la ética política, y la política está podrida, hay que limpiarla. Dentro de la podredumbre hay que sacar al que no permite gobernar para ir al cambio estructural, no al cambio sistémico. La estructura es el andamiaje, ese es el que está podrido, no lo que se pone sobre los andamios, que es el sistema. Y por otro lado, además de todo esto, hay que tener en cuenta que el médico baja la fiebre, es decir, da de comer al hambriento. Ve que en la coyuntura hay que contener a un pueblo destrozado, pero hay que empezar a la vez a hacer lo otro. Es decir, lo que el médico hace cuando manda a usted al laboratorio y al sistema que va a entrar a encontrar el punto de partida de su mal. Y el punto de partida del mal es abstracto. No es la objetividad del hambre, sino que es el proceso de incultura
de pérdida de identidad, de pérdida de valor, de pérdida de uso y costumbre diario, normal, donde el chico está desalmado porque está desequilibrado en la formación de su espíritu. Y el espíritu es su inteligencia, su afecto y su voluntad, rota, porque no tuvo mamá y porque no tuvo maestra. No importa que no sepa leer, que es lo que preocupa, y escribir y hacer cálculos. Eso es instrucción. El tema es la educación, la forma de lo que él es, una persona que no llega a ser tal. Es un individuo más cerca del animal que de la persona. Pero peor que el animal porque algo tiene de capacidades fuera de la intuición. Entonces mata a una nena para sacar el teléfono y comprar droga. Y eso trae una explosión en la sociedad que dura 24 horas. O es muerto por defender un celular. Exactamente. O lo que hemos visto, lo que vemos todos los días en la entrada de una casa. Entonces, todo esto tiene una causa. Hay que volver ahí. Proceso largo, paciente, en manos de hombres que entienden este problema, que están en la Argentina, pero no son tenidos en cuenta. A punto tal de que nadie sabe quién es el ministro de Cultura. Tristan Bauer, ministro de Cultura de la Argentina. El chico este que maneja en la ciudad la cultura, con la escena que nos ha presentado en el Museo Fernández Blanco. Ahí tienen la demostración de que esto es contracultura. La cultura es la decencia en el uso y costumbre para obtener el hombre persona, el hombre equilibrado, el fuerte, el que es generoso, el que trabaja, el que se esfuerza. Entonces sí, ahí en poco tiempo la Argentina saltó y llegó. ¿Por qué lo llaman de todos los principados, reinos, primeros ministros, al expresidente Roca? Todos lo querían conocer. Había hecho un milagro. ¿Cómo lo hizo? La suerte es que lo llama el Kaiser y le presenta a un coronel que después nos salva la guerra con Chile sin pelearla. Ese teniente general, que tiene el nombre de una avenida y por eso lo conocen, que va a Ezeiza, si no, ni sabría quién es. Ese hombre ganó una guerra sin pelearla. Es la quinta esencia de la estrategia. Claro. Ahora, digamos, el nuevo gobierno va a tener el desafío económico de cortísimo plazo, una condición necesaria, ¿no? Exactamente. No suficiente. Absolutamente no suficiente, y si no, miremos el último siglo. Vuelve al ciclo. Va a tener un desafío de reconstrucción cultural de la Argentina. Así es. Que en parte también va, digamos, está directamente relacionada con la educación, ¿no? O sea, en la Argentina se ha eliminado hace ya muchos años la educación cívica de los programas. El maestro no distingue entre educación e instrucción, no distingue cultura con educación. Y el ministerio tiene que ser cultura, educación e instrucción bajo mando unificado para que los tres secretarios trabajen juntos y cada uno en su área, poniendo ahí el centro de gravedad del presupuesto, porque ahí está el futuro. Está claro. La economía en la Argentina la tocan y salta. Tenemos entonces el elemento de la economía, condición necesaria pero no suficiente, la cuestión de la reconstrucción cultural, que va a llevar unos años, y tenemos, a ver, ¿qué opina usted? Que es una de sus áreas de especialidad, desde esta estrategia, gran estrategia que estamos discutiendo acá, que habría que hacer en materia de seguridad interior, defensa e inteligencia. Bien. Indudablemente que hay que hacer lo que yo llamo el nuevo Ministerio de Seguridad Nacional, que reúna defensa, seguridad pública e inteligencia estratégica, porque las tres hoy están incardinadas. El modo de agresión de las nuevas amenazas, que son complejas,
exige este tipo de organización, donde el elemento fundamental no son fuerzas armadas. De las fuerzas armadas, lo que se emplea fundamentalmente es el cerebro, el planeamiento estratégico. Si no tenemos una gran estrategia, no salimos. La gran estrategia abarca todos los factores de poder. ¿Por qué? Porque todos están infectados y van a ser infectados por las mafias diversas que entran por la espalda, no por el frente. No es un problema de teatro de operaciones. Desaparecieron los teatros de operaciones militares. Las guerras están aposentadas sobre las sociedades. Y ahí es donde cada ministro es una estratega en su área. Entonces, si reúno cultura, educación e instrucción, si reúno relaciones exteriores y logro una inserción en el mundo actual, en proceso licuado, de movimiento, hay un atisbo que da esperanza. Hay una declaración de un candidato de que de ninguna manera va a entrar a los BRICS y que de ninguna manera va a tomar el camino de los 77 más China que se reúne ahora en La Habana, donde está comprometido el gobierno revolucionario. Es un principio. Ahora bien, el hombre que vaya a ese lugar tiene que ser de un brillo excepcional, porque la verdadera política del Estado es su política exterior, su inserción, dejar de ser amigo de todos y aliado de nadie, tradición tremenda de la Argentina. De Argentina. Buscar ese aliado. Estamos solos en el extremo sur. Ese aliado tiene que darse a través de lo más político que tiene el Estado, que es la defensa. La Unión Europea pudo organizarse después de años de existencia de la NATO, de la mayor alianza militar que hay en el mundo. Los 24 estados bajo mando unificado. Ahora bien, desgraciadamente, el cupo europeo nunca se cumplió. La fuerza del eurocomunismo trasladó los fondos de defensa al bienestar social y perdieron el bien vivir y perdieron presencia internacional y están en guerra. Eso si se entiende lo que nos puede ocurrir a nosotros. Y eso es lo que nos está faltando escuchar de los candidatos. Las prioridades que van a encontrar. Por supuesto, hay que atender la coyuntura, hay que buscar el futuro, objetivos claros, no más de 4, 3, pero los centrales, aquellos que hacen que el futuro sea el sueño de todos los argentinos. Todos los argentinos tienen que tener como suyos esos objetivos. Los caminos pueden ser diversos, pero el objetivo no. Claro, pero eso tiene que ver con un principio básico de la estrategia, que es poder articular una visión de futuro asociada con objetivos, ¿no? Así es. Estamos hablando digamos, los componentes, hablamos claramente de que hay que acertar con un plan económico, que hay que reconstruir de forma proactiva la cultura y los principales valores de nuestra cultura, que tenemos que reconstruir un posicionamiento claro en materia de relaciones internacionales de la Argentina, que hay un tema de articulación de la seguridad interior, la defensa y la inteligencia, usted mencionó. Y creo que queda un punto fundamental, me gustaría saber su opinión sobre el sistema de justicia, porque, digamos, como dicen los americanos, sin el rule of law es muy difícil construir, inclusive la cuestión cultural. La razón de ser del Estado-Nación es la paz interior, la paz social. La paz social está preservada por el núcleo duro del Estado, Fuerzas Armadas, que tienen como misión fuerza de razón, razón de fuerza. Ahora bien, ese es el elemento disuasivo. El elemento activo permanente es el sistema judicial. Claro.
que está enfermo, inficionado por un partido revolucionario interno que lo descompone, que no cumple con el código, cumple con el partido. Cambiaron de bandera. No es esta la bandera de ellos, es una bandera roja, la bandera revolucionaria. Cuando Rusia recupera la independencia, trae la bandera antigua, la tradicional rusa, la que tienen hoy, no la roja del partido, como tuvieron durante la época soviética. Eso es lo que deben entender estos jueces y fiscales adscriptos a un partido y no a su juramento al egresar de la Facultad de Derecho. No están, son prevaricadores naturales, aun cuando no se haya despedido. Esto es lo que deben entender. Ahora, yo repito, las prioridades, Pablo, las prioridades. El que levanta como primera prioridad el tema económico se equivoca. El tema económico sí es importante porque tenemos que sostener al hambriento, al desastre, al caos que han creado. Tenemos que contenerlo, pero contenerlo inteligentemente porque vamos inmediatamente al otro nivel, al nivel del trabajo, del esfuerzo, de la decencia. Y mientras tanto le ponemos ahí al hombre activo de la cultura, de la educación y de la instrucción, todas a la vez, entendiendo que estamos en la etapa de la civilización del conocimiento. Hoy el capital de un país no es el carbón, el hierro, la madera o el oro, es el conocimiento que está en los hombres. Y nosotros echamos a los unicornios, al futuro, lo echamos del país pegándole con los impuestos y con las estupideces. Este es el gran tema a entender. ¿No le parece llamativo que los principales candidatos hablan muy poco digamos, de reformar el sistema de justicia? O sea, dentro de sus discursos, de sus diálogos con los periodistas, digamos, siguen hablando casi exclusivamente de economía, algo de seguridad interior y no mucho más. Por ejemplo, el tema de la justicia, por supuesto, si uno revisa sus plataformas, tienen algunas cosas escritas, pero no forma parte... Es algo peor, mucho peor que esto. ¿Qué cosa? No hay un político, un periodista que hable de la revolución. 63 años de revolución. Un gobierno que depende con hipocresía. No está en el número de los que concurren. Tienen representantes. No se dan dentro del grupo. Evo Morales nunca negó estar adscrito totalmente al socialismo del siglo XXI. La Argentina estaba metida hasta el cuello y lo negaba. O no lo negaba, sino que no lo decía. Es decir, la hipocresía es terrible, porque es la peor forma de corrupción moral política. Mentirle al soberano. Y el soberano, entonces, se ahorca con sus propias tripas. No. Terminar con esto. Es decir, decir la verdad. Ahora bien, ¿por qué no la dicen muchos hombres bien intencionados? Porque lo ignoran. Ha habido sobre ellos una universidad copada, una escuela secundaria vacía, un primario donde al chico se lo adoctrinaba. Entonces, ahí está el resultado. ¿Cómo hacemos para volver atrás? ¿Cómo hace para juntar las plumas de una almohada que fue sacudida en el 15º piso? De todas formas, podemos tener una mirada para ir redondeando. ¿Cómo usted ve el futuro de la Argentina, digamos, en los próximos 2, 3 años? Si tenemos la conducta que hemos tenido en esta elección, la Argentina sale. Retoma el camino. Ahora, que tengan la muñeca las personas que tienen raíces profundas en la Argentina, de comprensión de que deben golpear duramente desde el primer día al que se sale del andarivel.
Es la única forma. Y aquel que comunica mentiras a designio, que son los relatos, las fantasías, que en política se llaman falacias, construcciones intelectuales para engañar al electorado. A ese hombre inmediatamente llevarlo a la cárcel y tener el código que corresponde al día y tener el juez que corresponde al día. El señor juez, que es prevaricador, tiene que tener un juicio político inmediato. De lo contrario, todo sigue sin cambiar la estructura del problema. Claro. Darle la oportunidad de irse ya mismo. De lo contrario, colocarlo dentro del andarivel del delito. Señores, hemos tomado tratados internacionales y los hemos tergiversado. Hemos aplicado leyes posteriores al hecho del delito. Hemos atropellado todos los principios del derecho penal. Hemos roto toda la jurisprudencia argentina. Lo hemos hecho con profesionales del derecho. Hay gente que lo clama, que lo reclama y lo dice. No tiene repercusiones. No son llamados como otros que hablan todo el día del precio del dólar. Y el precio del dólar se va arriba por aquello. Si aquello no se resuelve, sigue aumentando. Y si llamamos a Mandrake para que se haga cargo del ministerio, sale por un tiempito. Después vuelve, porque el mal original subsiste. No nos van a mantener en la bañera con agua helada todo el tiempo para bajar la fiebre. Algún día tienen que sacarlo. Subsiste. Porque no se ha atacado la causa primera. Está muy claro. Señor general, muchísimas gracias. A usted. A usted. Por estar presente acá y por todo el tiempo que ha dedicado. Bueno, quisiera hacer una breve síntesis. Para empezar, la estrategia tiene mucho que ver con el diagnóstico. Es decir, se parece mucho a la medicina en realidad, ¿no? O sea, sin un diagnóstico correcto, no puede haber una estrategia terapéutica. En el mejor de los casos, con un diagnóstico incorrecto, se va a una estrategia tipo placebo o puede llegar a matar al paciente. El problema con la estrategia muchas veces es que se salta muy rápido de un diagnóstico superficial a la acción. Acá con el general ha quedado muy claro que la Argentina tiene un problema de capacidad estratégica en su clase dirigencial. Lo hemos hablado, el general explicó algunos de los motivos históricos por los cuales esto puede ser así. Es como que en el comienzo de la historia de Argentina hubo dos grandes líderes y estrategas, y después hay como un vacío muy prolongado en el tiempo, que explica en parte la incapacidad que ha tenido la Argentina para desarrollarse, ¿no? Es un país que muy grande, que lo tiene todo, como decía el general, pero con una dirigencia que parece relativamente pequeña al lado del potencial del país. Ojalá que los líderes presentes y futuros de la Argentina tengan mayor capacidad estratégica para diagnosticar correctamente las causas profundas del problema argentino y poder articular estrategias y por lo tanto planes de acción que hagan posible revertir este largo periodo de decadencia que tiene la Argentina. Así que, señor general, muchísimas gracias y gracias a todos por participar.